¿no? ¿Cierto? Como Esa, adorar al esa, Espíritu Santo, adorar a Cristo por su sacrificio, al Espíritu Santo porque nos guía toda verdad, toda claro, justicia, y al Padre por... sí, sí, mire, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de dos conceptos con respecto a eso. Me voy un poco para ese tema, nos desviamos un poquito, pero es muy importante responder eso. Adoración número uno, adoración número dos. No estoy diciendo que existan dos tipos de adoración, estoy hablando solamente de conceptos. La adoración número uno que habla la Biblia es que Dios, Jesús, cuando habló a los discípulos, estableció un patrón. Dijo, oren al Padre, por ejemplo, la oración. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, nombre del Hijo, por la intercesión del Espíritu Santo. Ahí estamos cumpliendo el patrón trinitario, ¿cierto? Pero si se dan cuenta hay un orden. Entonces, el cristiano lo que debería hacer es someterse a ese sistema de oración. Pedir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como es una frase más conocida obviamente por la Iglesia Católica. Pero es verdad, la Trinidad existe, la Trinidad es real. Hay algunos judaizantes, cristianos, judíos que están cristianizados, que no les gusta el término Trinidad porque se sienten ofendidos, porque dicen que se metió Roma, se metió la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Pero eso es un error histórico también. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre han hablado de un Dios en pluralidad, un Dios que es más de uno, es más de una conciencia, más de una persona. De hecho, me recuerdo de dos versículos, cuando Dios crea, ¿cierto?, al ser humano, dice, hagamos, ¿cierto?, a nuestra imagen y semejanza, cuando sale ahí en Génesis la creación del hombre y de la mujer. Y ese hagamos en el hebreo está en plural, está en una condescendencia, está en un ambiente. Dios mismo dice hagamos. ¿Por qué? Porque dentro de Dios existen tres autoconciencias o tres personas o tres roles, como usted lo quiera llamar. Entonces, adoración número uno lo estipulo yo así porque es un orden que está claro en la Biblia. Si leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta de que sí hay un orden, el bautismo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto? Hay varias partes donde Jesús se menciona con respecto a la oración. Y la oración es un tipo de adoración también, ¿ya? No una oración litúrgica y repetida, sino que me refiero a que el hecho de que nosotros podamos acceder al lugar santísimo y orar a nuestro Dios y tener esa comunión, está hablando de una adoración verdadera. ¿Se acuerdan de Juan 4 cuando Juan habla con la mujer samaritana y le dice, llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores que el Padre está buscando, ¿cierto? Adorarán en espíritu y en verdad. Obviamente ese espíritu y en verdad significa la verdadera forma de adorar a Dios es por teniendo el Espíritu Santo dentro, ¿cierto? Porque la mujer samaritana le salió a Jesús con la religión. Le dijo, nuestros padres adoraron aquí en este monte, y los judíos dicen que tenemos que adorar en el templo. Entonces, los judíos estaban religiosamente yendo al templo, los samaritanos religiosamente yendo al monte, y lo que le dice Jesús es tremendo. Llegará la hora en que ustedes tendrán el Espíritu Santo y adorarán en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque tenemos a la tercera persona de la deidad morando dentro de nosotros. Y no solamente a la tercera, en un sentido teológico, sino que como Dios es tres en uno y es una esencia completa, plena, tenemos a los tres morando dentro de nosotros. El plan trinitario es tremendamente perfecto. ¿Ya? Y la segunda tipo de adoración que le llamo yo, no es jerárquico como el primero, ¿cierto? En orden, sino que yo perfectamente al Padre puedo decirle que el Padre creó, no sé, por ejemplo, yo estoy orando y siento mi corazón o mi mente se va y se inclina a la adoración de Dios porque tú creaste todas las cosas. Obviamente el Padre es el creador. Eh, Colosenses nos dice, y también Juan 1:3 nos dice que todo lo hizo por intermedio del Hijo. Eh, Génesis 1:2 dice que, 1:3 también dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando Dios estaba creando. Entonces ahí vemos el plan trinitario creativo. Entonces, lo que podemos ver es que en cierto sentido no es que se desorden,
se desordenen, perdón, sino que como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, ninguno manda delante de otro, ninguno es principal delante del otro, ninguno, estoy hablando de esencia, ¿ya? No estoy hablando de encarnación. Cuando Jesucristo se encarna, se pone debajo del Padre, ¿ya? Eso es otra cosa. ¿Alguien sabe por qué el Hijo, cuando toma naturaleza humana, se pone debajo del Padre? ¿Alguien sabe esa respuesta? Demostró humillación, se sometió a la voluntad del Padre. Sí, sí, ese es el resultado de. Pero la pregunta es, ¿por qué el Hijo cuando se encarna queda debajo del Padre? Cuando Jesucristo dice, yo, si nada de lo que diga mi Padre no lo hago. Todo lo que yo hago lo hago a través del Padre. Entonces vemos una subordinación. Por la ¿Perdón? misma humanidad. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Por la humanidad, porque la humanidad no es más grande que la divinidad. Entonces Jesucristo, al asumir una naturaleza humana, ¿cierto? A la persona del Hijo de Dios, a la segunda persona de la deidad, se pone por debajo del Padre, simplemente porque el ser humano es menor que Dios. Hermano, ¿Sí? ¿tiene que ver con el vaciamiento? Sí, el vaciamiento de Filipenses 2, del 6 al 8, sí, exactamente. Porque siendo en forma de siervo, ¿cierto? No tuvo por usurpación tomar el lugar del hombre, ¿cierto? Hacerse semejante al hombre. Dice la Biblia, porque siendo en forma de Dios, perdón, eso dice, porque siendo en forma de Dios, imagínense, habla del Hijo, porque siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, ni, o sea, significa no se aferró a ser Dios, sino que él se despojó de ser divino y vino a ser semejante a los hombres. Ahora, esa divinidad obviamente no se despojó de los atributos omni que tiene la esencia divina, porque si Jesucristo se vació y se despojó de los atributos omnisciente, omnipresente, omnipotente, deja de ser Dios. Y ahí los testigos de Jehová tendrían razón en que el Hijo se pone por debajo del Padre, no solamente en humanidad, sino que en deidad. Porque eso es lo que dice un testigo de Jehová, de que el Hijo de Dios, Jesucristo, es menos que el Padre porque el Hijo nunca ha sido Dios, o al menos es un Dios rebajado, que tiene menos jerarquía. Pero en la eternidad de Dios, Dios es completamente, o el Hijo es completamente Dios, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo. Hermano, Entonces comprendí, ¿sí? Sí, igual había escuchado yo que, o sea, algunos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto no es como uno con el Padre. Igual eso es incorrecto, o sea, de que Jesús sea el Hijo de Dios no lo hace ser Dios. Y eso Sí, está como... sí, mire, bueno, sí, esa pregunta apunta a la clase que viene cuando veamos Juan 1.1 y veamos las 3 cláusulas. Pero igual puedo hacer un adelanto por esa pregunta. No me gusta dejar las preguntas sin respuesta. Lo que pasa en esa pregunta que es tan importante, lo primero, lo que hay que decir es que las raíces hebreas, las raíces judías, nunca han atribuido, por lo que se sabe históricamente, han atribuido al Mesías como Dios. Lo explico de la siguiente manera, si quieren lo apuntan. Los judíos dicen que hay un solo Dios. Vamos a poner aquí, Dios. Puede ser el mismo monito, Dios. Pero el Hijo de Dios, saben que hay un Hijo de Dios que habla la Biblia, ¿cierto? Porque lo dice, que sería el Mesías. Piensan que es distinto de Dios o aparte de Dios. Vamos a poner Mesías. Y el Espíritu Santo, ellos le dicen, ocupa la palabra hebrea, Ruach HaKodesh. ¿Ya? Lo explico así para que se puedan entender. Para poder responderle a Ezequiel. Los judíos ven a Dios distinto. Lo ven como un equipo, pero no lo ven uno en esencia. Los cristianos judaizantes, sobre todo, dicen que sí, Yahweh o Jehová o Yahvé es Dios Padre, sí, claro
que sí, en eso estamos de acuerdo los cristianos. Pero el Mesías, que es para nosotros la segunda persona de la deidad o de la Trinidad, es el Hijo de Dios. Pero todos los atributos divinos que tiene, el Padre se los dio, entonces de alguna forma el Mesías está subordinado a Dios, Padre. Por tanto, ya aquí se está empleando un ambiente de como medio testigo de Jehová, de que Dios es el principal, uno solo en la eternidad. Y Dios tiene un hijo, que es el Mesías. Pero no es igual al Padre, ni en poder, ni en esencia, ni en cualidades, ni en eternidad, ni en poder creativo, ni nada de eso. Lo toman como, claro, un ser especial que vino del cielo, ¿cierto? Que nació de María y todo, reconocen eso, pero lo toman como Mesías. Y Mesías, en hebreo, es ungido. En griego es Christos, ungido. Ya, por eso nosotros le decimos Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, ¿cierto? Mesías ungido en hebreo. No sé si me entiende, para poder ir respondiendo a la de Ezequiel. Los judíos divorcian estos términos y dicen, sí, el Padre es uno, sí, el Mesías es subordinado al Padre, es distinto, es menor, aunque tiene poder, va a hacer milagros, porque ellos leen el Antiguo Testamento y se dan cuenta de que sí, el Padre tiene un hijo que va a ser el Mesías que va a reinar en el reino, y etcétera. Y el Ruach HaKodesh es como la fuerza de Dios. Pero aquí están las diferencias. Que el cristiano, perdón, el judaizante no cree que Mesías sea Dios. Dios no lo cree. Y el Ruach HaKodesh tampoco. No dicen que es Dios. Y si niegan al Mesías, al Hijo de Dios como Dios, y niegan al Espíritu Santo como Dios, ya no son igual a nosotros. ¿Se entiende? De hecho, Sí. hoy tuve un debate con dos maestros judaizantes que son tremendos maestros, son rabinos, y el que pudo ver mi Facebook por ahí se dio cuenta de que yo le cité unos versículos y al final no pudieron rebatirme. Borraron la conversación y se enojan y empiezan a insultar, y al final yo les demostré que Jesús sí es Dios. Sí es Dios, y se puede demostrar desde el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Está plagado de esos versículos donde se exalta la divinidad o la deidad de Cristo. De hecho, hermanos, le invito a ustedes que si tienen su Biblia, hablan Juan capítulo 20, ¿ya? Voy a verla ahora. Sí, nos quedan unos minutos. Recuerden que estamos en la introducción, Juan capítulo 20, y miren qué importante el versículo que le voy a leer. Y esto tiene que ver con la introducción. Lo leo, mire, para que ustedes vayan siguiendo la lectura. Dice Juan capítulo 20, el verso 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahí nos damos cuenta de que ya esta carta o esta escritura es un libro, no es una epístola, no es una carta, es un libro. El 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, segunda persona de la deidad, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y yo con estos dos versículos ya le expliqué el propósito del libro completo. El 31, lo vuelvo a leer. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, le hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué se escribió el libro de Juan? ¿Cuál es el propósito del libro de Juan? Para dar testimonio de Dios, Sí, ese es uno. o Está de la dentro de las divinidad de frases Cristo. Para confirmar de la que divinidad. Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo y Salvador. Sí, sí. Muy bien, también esa respuesta, pero falta lo último. ¿Para qué se escribió este libro? Obviamente para atestiguar y testificar que Jesús es el Cristo, obviamente.
el Hijo de Dios. Esa es la posición dentro de la divinidad. Para ¿Pero qué evangelizar. dice al último? Para evangelizar, exactamente, para creer. Este propósito de este libro evangelístico, para creer. ¿Y qué es lo que es el Evangelio? ¿Cómo accedemos al Evangelio? Creyendo. Entonces el corazón de este libro es creer en Jesucristo. Y mire, aquí hay otro secreto dentro de esta escritura. Bueno, yo le digo secreto obviamente a las perlas preciosas que salen de la palabra de Dios. ¿De qué forma yo creo? La última parte del versículo 31. ¿Cómo yo logro esa vida eterna? ¿Cuál es la base de la vida eterna? ¿Creyendo en qué? En Cristo, Sí, para que tengamos vida en su pero nombre. ¿cuál es la qué? En su nombre? ¿Y cuál es el nombre de Cristo? No me va a decir Jesús. Porque Emanuel, Jesús muchas veces dijo, Emanuel, Dios con nosotros, ¿cierto? ¿Y cómo se llama Dios? Tetragramatón, Yahweh, o Yahweh, o Yahvé, ¿ya? Ese es el nombre de Dios verdadero, en el original. Y-H-W-H. Si se le puede decir, es como el apodo. Ah, ya. Sí, sí. Pero el nombre de Dios, aquí me salto, mire, estamos viendo también un poco de teología sistemática, porque hablamos de Trinidad, ahora vamos a ver un poco de teología propia. El nombre de Dios son 4 letras. ¿Ya? Y en el transliterado en el español, Y-H-W-H. ¿Ya? No me voy a meter en el hebreo porque nos demoraríamos mucho, pero lo que le voy a decir que este nombre lo que significa es yo soy el que soy. Y este nombre, la primera vez que se menciona en la Biblia, es cuando Dios llama, ¿alguien se acuerda? Para ser un poco más participativo. A ¿A Moisés. quién llama Dios y le revela su nombre? Moisés, muy bien. Moisés. Dios llama a Moisés en una zarza y le encomienda una misión, liberar al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? De liberar al pueblo de Israel, Moisés tiene el atrevimiento de decirle, oye, pero los israelitas me van a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y ahí hay una conversación, ¿cierto? Dios le dice, oye, ¿por qué quieres saber mi nombre? Y después de la insistencia de Moisés, le dice, yo soy el que soy. Esa es la traducción de la Reina Valera, ¿ya? Pero en el original dice, Yahweh, yo soy, ni siquiera dice yo soy, sino que dice como que el Dios es Yahweh. Y esto significa yo soy. Cuando veamos Juan 6, por ejemplo, Juan 8, 58, y ahí les voy a explicar bien esto, porque ahí preparé un poco el tema para explicar yo soy el que soy. Porque Juan habla mucho de eso. El apóstol Juan, de hecho, hermano, si usted pudiera ver lo que yo tengo en el corazón, tanto estudiando este libro, estudiándolo por 2 años, Juan queda impresionado de que ese Dios en la eternidad, ese Dios tan grande, ese Dios tan inmenso, se hace carne. Le invito a leer Juan 1.14, por favor, búsquelo en su Biblia. Juan 1.14. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pérez Millo, un tremendo maestro, dice que lo que impactó a Juan no fue la gloria de la transfiguración, la luz que vieron, porque Jesús
llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó a un monte y se transfiguró, le mostró el cuerpo glorificado que él iba a tener después de la resurrección, ¿cierto? Y también todos los que somos creyentes en Cristo vamos a tener ese cuerpo glorificado lleno de luz, semejante al Hijo de Dios, ¿cierto? Le mostró la gloria, un adelanto de la gloria. Entonces, hay muchos predicadores que predican y dicen que lo que impactó a los apóstoles fue la luz que vieron en Jesucristo. Pero acá la Biblia nos responde otra cosa, dice que lo que impactó a Juan fue que ese Dios eterno, imagínense hermano, Dios eterno, se fijó en nosotros, unos gusanos, y se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y mire lo que dice Juan, lo pone ahí, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Unigénito en el griego es monogenes, único en su especie, ¿cierto? Lleno de gracia y de verdad. O sea, Jesucristo está lleno de gracia, ¿cierto? Y de verdad. La gracia de Dios es el regalo no merecido. Y la verdad significa lo que Él es, la verdad absoluta, que no hay ningún otro camino fuera de Jesucristo. Eso es lo que impactó a Juan. Yo, de hecho, hermano, podría decirle de que el libro de Juan se resume en Juan 1:14 y Juan 20:30 y 31. Si quisiéramos hacer un resumen de todo el libro. El libro de Juan es tremendamente evangelístico, tremendamente práctico, tremendamente sirve mucho, bueno, toda la Biblia obviamente, pero sirve mucho para dar clases realmente de quién es Jesús. Ya le expliqué hace unos minutos atrás que Mateo está enfocado de alguna forma al pueblo de Israel, a los judíos, aunque tiene muchas aplicaciones a la iglesia, estamos claros de eso. Pero los libros tienen su propósito, tienen su autoría, tienen su contexto histórico, tienen su tiempo donde fueron escritos, ¿cierto? Y tienen un propósito también. Pero el libro de Juan es tremendo, el libro de Juan es muy, muy grande, muy elevado. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Lo primero, los conceptos que le he nombrado en este día, es que el libro es tremendamente evangelístico, ¿ya? Y otra cosa muy importante, no sé si ustedes lo sabían o se lo han dicho por ahí, cuando hay un nuevo creyente, una persona que es un bebé en Cristo y recién se convirtió y Dios está hizo la obra en él de la regeneración, recomiendan mucho leer Juan, porque por lo mismo, porque Juan es un libro bastante sencillo a primera vista cuando uno lo lee, y a medida que pasa el tiempo uno lo va estudiando y se va transformando esa leche que necesitamos, ¿cierto?, para crecer como niños, y se va transformando en carne con el tiempo, con los años. Pero es muy recomendable que un nuevo creyente, una persona que recién está estudiando la Biblia, una persona que recién se está acercando, porque esta pregunta también varios me la han hecho, hermano, ¿por dónde puedo empezar a leer la Biblia? Lea Juan. Juan es tremendamente beneficioso y muy lindo este libro. ¿Ya? Voy a dar 2 datos más y terminamos, sí. Para la otra clase también seguir con un poco de introducción y empezar con Juan 1:1. Otra cosa muy importante de Juan, ¿cierto? El nombre en griego original es Ioannan, Yohanan, ¿ya? De ahí viene transliterado al español que significa Juan. Yohanan significa regalo de Dios. Eso es lo que significa Juan, regalo de Dios. En el Evangelio de Juan se mencionan varios Juan, creo que 3 pueden ser. No salgas, que voy a tapar el no salgas. Pueden ser 3 Juan mencionados en el libro de Juan. Obviamente, uno de los principales es Juan el apóstol, ¿ya? Como les dije, 2 datos. Primero, Juan, el apóstol Juan, nunca se refiere a sí mismo por su nombre Juan o Yohanan en el griego. Nunca dice yo Juan escribí el Evangelio de Juan o yo Juan, nunca. Sino que siempre él se refirió
con un título que se llama, lo voy a resumir, el discípulo a quien amaba Jesús. O el discípulo que amó Jesús. ¿Ya? Juan es tremendamente, ¿cómo se podría decir? Tan humilde que él no dice, yo, Juan, escribí este libro. Nunca se refiere en primera persona, sino que siempre habla del discípulo a quien amaba Jesús. O también en otras partes de la Biblia, del Evangelio de Juan, dice que Juan era el que se recostaba en el costado de Jesús. Imagínense qué bendición estar ahí en el pecho de Jesús. Entonces, Juan es especial. No solamente como escritura judía, ¿cierto? Eso es un dato bastante importante, si quieres lo anota, ¿ya? Nunca Juan se refiere a sí mismo como Juan, sino que como el discípulo que amó a Jesús. Otro dato bastante importante es que Jesús a Juan lo titula junto a su hermano Jacobo los Boanerges. Yo sé que muchos ya saben esto, ¿ya? Pero en varias partes de la Biblia, sobre todo en los evangelios, Jesús le dice los Boanerges a Juan y Jacobo, su hermano. Juan tenía un hermano llamado Jacobo, ¿ya? Juan y Jacobo eran hermanos. Ellos tenían una empresa en Galilea, ¿cierto?, que se dedicaba a la pesca con su padre. Zebedeo era su padre. Zebedeo. Y de acuerdo con Juan 19:25, puede ser que la madre de Juan y Jacobo, que se llamaba María Salomé, ¿ya? María Salomé, la madre de Juan y Jacobo, esposa de Zebedeo, ¿cierto? Según Juan 19:25, puede ser, lo más probable es que María Salomé sea hermana de María, la madre de Jesús. Eso haría ahí que fueran Jesús con Juan. ¿Qué cosa? ¿Tan cercanos? ¿Y con Jacobo? Sí, pero otra palabra. ¿Qué pasa cuando yo me junto con... A ver, con el hijo de mi tío? Primo. Primos. Primos. Exactamente. Entonces Juan y Jacobo eran primos de Jesús. Según Juan 19:25, podría ser que María Salomé sea hermana de María. ¿Ya? De hecho, esto podría confirmar la parte cuando en la Biblia dice que estaba Juan justo a la cruz, que Jesús está agonizante y María está llorando y obviamente Jesús le dice que no llores por él, ¿cierto? Sino que lloren por sus hijos. Y Jesús le dice, he ahí tu hijo, le dice. Claro, porque en esos tiempos, sobre todo en el griego, no se distingue tanto como hoy en el español la palabra primos. Ahora se dice primo hermano. Pero en ese tiempo el ser primo o hermano era como casi lo mismo. Entonces, lo más probable es que desde ese minuto Juan el apóstol se haya encargado de María, ¿cierto? Que era una viuda y también había perdido a su hijo Jesucristo. Juan se hizo cargo de su madre, por así decirlo, ¿cierto? Estos son datos bastante importantes antes de entrar al Evangelio de Juan de lleno, ¿ya? ¿Por qué Jesucristo llamó los Boanerges? Con este término, ¿ya? ¿Por qué Jesucristo llamó los Boanerges a Juan y Jacobo? Porque, bueno, yo sé que hay hermanos
No sé si lo harán por costumbre, porque lo vieron en una película, no lo sé. Pero hay hermanos que predican que el que tenía el carácter más fuerte es Pedro. Que Pedro era arrebatado, que Pedro era peleador, Sí. que Pedro era llevaba su idea, soberbio, duro, peleonero, no sé cómo decirlo, soberbio, ¿cierto? Hay muchos que predican eso, y claro, puede ser, yo creo que todos los discípulos en alguna medida lo eran, pero Jesucristo mismo, se refiere a Juan y Jacobo como los Boanerges, y Boanerges en el griego es hijos del trueno. Eso quiere decir que los más peleoneros, los más duros, los más pesados, los que iban ahí siempre al choque, a la pelea. Ah, ¿qué va a hacer, profe? Se fue el profe. Se lo llevó el señor. ¿Me ven? No lo ¿Me dejen escuchan? aquí. Ahí sí, ahí sí. Profe. Ahí volvió. Ya, ¿hasta qué parte quedé? ¿Hasta qué parte quedé? Se cortó el internet. Los hijos del trueno. Los hijos del trueno. Ya. Ya, entonces, resumo. Los hijos del trueno fueron llamados por Jesucristo mismo, ¿cierto? Refiriéndose al carácter también y al temperamento que tenían estos dos hombres, Juan y Jacobo, que eran hermanos. Esto quiere decir que ellos eran bastante peleadores, bastante buenos para discutir, debatir de una forma no tan amable, tenían un carácter bastante fuerte. Hermano, este Juan es el que, yo igual tengo una confusión con los nombres, ahí me enredo mucho, pero este Juan es el que dice que descienda fuego del cielo y queme a todos los que están ahí, ¿el mismo? Exactamente. Sí, y también creo que la historia perdón, y también al que le dice que reprendieron a un tipo que echaba fuera demonios, pero no lo hacía con ellos, por lo tanto lo echaron, el mismo. Sí, Ah, el ok. mismo. Para que vea, para que vea cómo Dios cambió el corazón de este discípulo, porque históricamente la historia de la iglesia dice que Juan es el apóstol del amor. Si usted lee Juan, lee Apocalipsis y las 3 epístolas que él escribe más de 100 veces la palabra amor y más de 100 veces la palabra creer y más de 100 veces la palabra verdad. Entonces fue un discípulo que le impactó el cambio obviamente que hizo Jesucristo en su persona. Jesucristo obviamente, como dice nuestro hermano, los nombra hijos del trueno porque tienen un carácter bastante fuerte. Y esto se origina en la misma historia que nos comenta nuestro hermano. En los tiempos ¿se acuerdan quién fue el que oró y cayó fuego del cielo cuando estaba con los Baales? Elías. A Elías, en otras palabras, podemos filosofar y decir, a Elías lo molestaban, él oraba y caía fuego y los consumía a los adversarios, a los enemigos. Imagínense si pudiéramos hacer eso hoy día. Estaríamos todos quemados. No quedaría nadie. No quedaría nadie. Porque... ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que pasa con Juan. Llega a esta situación de que se supone o se saca la idea de que habían personas molestando a Jesús. Creo que fue cerca de Samaria. Y Juan con Jacobo se acercan a Jesús y le dicen, Señor, ¿quieres que oremos y mandemos a descender fuego del cielo, así como Elías y los quemen? Así como chistoso. Y Jesús los mira y le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, la reprensión que le dijo Jesús, o sea, ¿en qué están pensando? O sea, están pensando como el diablo en vez de como piensa Dios, ¿cierto? Uno de los discursos principales de Jesucristo fue enseñar misericordia, ¿cierto? Enseñar la verdad, enseñar la misericordia de Dios y tener compasión por la gente. ¿Te imaginas a un Jesús matando a todos los que le caen mal o a todos los que le trataban mal, mejor dicho?
Entonces no es el reflejo del corazón de Dios. Entonces, en base a esto, Jesús le llama a los Boanerges porque tenían un carácter bastante fuerte. Y el último detalle es que incluso la madre de ellos, en un evento por ahí, creo que fue en una fiesta, se acerca a Jesús y le dice si al lado de cuando entren en el reino se podría sentar Juan a la derecha y Jacobo a la izquierda de Jesús en el reino. O sea, hasta ese sistema de como de ser consentido de su madre, ¿cierto? De María Salomé, que les dice a Jesús si puede considerar a sus dos hijos en el reino, sentarlo uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces, de alguna forma, podemos ver que, como dice el pastor John MacArthur, Juan fue templado, Dios lo cambió. Juan fue llevado y su padre Zebedeo tenían una empresa en Galilea. Lo más probable es que ganaban mucho dinero porque dice la Biblia que ellos tenían más jornadas, de que su empresa era bastante grande. Y Juan es uno de los primeros discípulos en seguir a Jesucristo, con su hermano Jacobo. Bueno, lo dejo hasta aquí, ¿cierto? Esto va a quedar en pause, vamos a poner ahí pause, porque esta introducción no quiero cortarla ni coartarla para que pueda quedar claro todo lo que vamos a ver en el libro de Juan. Ya recuerden que ya metiéndonos a Juan 1:1 vamos a ir avanzando más rápido en el libro. ¿Ya? Pretendo, hoy día el 17 de marzo, pretendo hacer Juan en 6 meses, por lo menos. ¿Ya?